Voy a darle lectura, si gusta seguirme con su vista. Este salmo tiene por título Los que habitan en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios añada bendición a su palabra en esta hora. Muy bien, hermano, el mensaje que traigo el día de hoy lleva por título Habitando en la presencia de Dios. Y es bonito cantar la palabra de Dios porque es una realidad de nuestra vida. Debemos de cantar con un corazón entendido de lo que estamos cantando, hermano, porque estamos pidiendo a Dios que habite, que nos permita llegar a su presencia y habitar en ella. Esto es algo muy serio y no es cualquier cosa, no estamos pidiéndole a Dios que su misma presencia esté en nuestras vidas y que por lo tanto Él nos guíe y nos diga cómo podemos habitar. Y este capítulo 15 lleva por título Los que habitan en el monte santo de Dios. Este salmo en específico es un salmo litúrgico, es un salmo que se cantaba a la entrada del tabernáculo de reunión antes de que se hiciera todo el ritual que conllevaba los sacrificios y demás. Posteriormente, cuando se levanta el templo, y antes de que se hiciera el posterior servicio, se cantaba primero este salmo como una invitación, y aquí el adorador preguntaba las condiciones que deberían ser para ingresar al lugar de culto. Entonces se considera un poema didáctico porque también indaga sobre cuáles son las características que debería tener un varón para poder, o la persona que podía tener para entrar en la presencia y habitar en la presencia de Jehová. Por eso se considera un poema didáctico. ¿Por qué? Porque es como las instrucciones que Dios nos da a entender a través de este salmo, cómo debemos de presentarnos delante de su presencia si es que nosotros deseamos habitar en ella. Entonces, describiéndolo de acuerdo con este salmo, más bien se describe como un decálogo. Y ahorita vamos a ver 10 puntos importantes rápidos, tampoco me voy a extender, vamos a tocar de manera muy puntual cada una de estas consideraciones que Dios nos pide para que podamos habitar en su presencia. Y bueno, en el contexto histórico de este pasaje, se considera o se cree que este salmo fue escrito cuando David trajo el arca a la tienda del tabernáculo ya en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, una de las últimas veces antes de que David fuera coronado rey, el arca del pacto, que fue tomada por los filisteos y que posteriormente fue devuelta, quedó en la casa de Abinadab, como se puede leer en 1 de Samuel 7.1. En 1 de Samuel 7.1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Se considera que el tiempo en el que el arca de Dios estuvo en esta casa fue un lapso de 70 años. Por eso cuando David es coronado rey y posteriormente toma la fortaleza de Sión, él con gozo dice: vamos a traer el arca de Jehová, ya es momento de traer el arca de Dios, porque David lo que quería, de alguna manera, que simbolizara también su reinado. David quería que la gente del pueblo de Israel tuviera en consideración que la presencia de Dios es palpable y es real. Por eso quería llevar el arca del pacto a un lugar simbólico, a un lugar importante, a un centro de adoración, para que la gente tuviera en cuenta que aún en medio del pueblo la presencia de Dios está presente y debería ser respetada, debería ser honrada, porque era la presencia del mismo Dios. Por eso se dice que este canto se canta en ese pasaje, o se podría suponer que se canta este Salmo 15 en el segundo intento, cuando David regresa a Jerusalén. Recordemos que el primer intento es cuando
por sus propios medios, por llamarlo de alguna manera, David toma el arca, lo pone en un carro y pues jálenlo, ¿no? Cuando la manera de Dios era, el arca de Dios debe ser transportada en hombros y por los levitas. No cualquier persona podía transportar el arca de Dios. Por ese motivo el Señor enciende su ira, y cuando pasa el accidente de que se quiere caer el arca porque se tropiezan los animales, intenta tocar para que no se cayera. A lo mejor fue un instinto, pero eso hace que inmediatamente él pierda la vida. Por eso David entra como en controversia, ¿no? En este caso, pues ya una vez que David tiene en cuenta que el arca de Dios debe ser transportada en los hombros y por los levitas, es cuando a los 3 meses de que pasa esta situación, como lo marca 2 de Samuel 5:7, es por eso que David transporta con gozo, con júbilo, el arca de Dios a la tienda del tabernáculo. Entonces, en este contexto es cuando se escribe este salmo. Se dice que pues fue un evento de magníficas situaciones, porque hubo danzas, hubo cantos, hubo mucho festejo en el hecho de que la casa, más bien el arca del pacto regresara o se pusiera en Jerusalén, porque para David era un hecho muy importante. Por eso se considera que en este contexto es cuando David escribe este salmo o canta este salmo. Lo demás pues ya lo sabemos, lo de Milca y demás ya está por demás, ya si quieren leerlo en su casa. Que también de aquí sale un muy buen sermón, porque me puse a pensar en la tarde cuando yo repasaba esto. Sí es cierto, porque a veces nosotros por nuestros propios medios queremos llamar la atención o decir, ay, la presencia de Dios se puede manifestar de esta y de esta manera, cuando la única manera es donde está en la Biblia. La Biblia nos dice cómo y por qué se hacen así las cosas, ¿no? En este caso, bueno, el Salmo 15 viene también precedido por dos capítulos anteriores. Y aquí la primera pregunta que hace el salmista es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tema principal de este salmo es la residencia en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que cualquier hombre, quién es como tan suficientemente bueno con las cualidades para poder habitar en la casa de Dios? Si en el Salmo 12 nos habla de que los piadosos perecieron, y en el Salmo 14 no hay justos, todos se acabaron, no hay justos ni aún uno. Entonces, por lo tanto, esto deja una pregunta retórica. Dice, entonces, si no hay justos y si los piadosos perecieron, ¿quién podrá habitar en la presencia de Dios? ¿Quién podrá habitar en el tabernáculo? Recordemos que el tabernáculo pues era una tienda, era el lugar donde se tenían todas las cosas para poder adorar a Dios. Y bueno, en el contexto cultural de esta época, el salmista daba a entender, ¿quién puede morar en la tienda como un invitado de Dios? Cuando nosotros analizamos las costumbres que tenían los judíos, el hecho de que yo invitara a alguien a mi casa era porque le tenían alta estima, porque yo iba a cubrir sus necesidades, porque yo iba a proteger su persona y porque estando en mi tienda él iba a estar seguro. Entonces, por eso el salmista dice, ¿quién será digno de habitar en el tabernáculo de Dios? Entonces, ¿quién puede morar en su tienda como un invitado? El tal, dice un comentario, no será solamente bienvenido, sino que también estaría bajo la protección especial de Dios. Entonces, habitar, morar, describe una visita recibiendo la hospitalidad de un anfitrión en su vivienda estilo carpa. Dice, el invitado era resguardado de todo daño, su persona era inviolable, sus necesidades eran cubiertas y por lo tanto un invitado de Jehová, quien Jehová invita a su tabernáculo, debería estar a salvo, puede estar seguro y confiado y su provisión será abundante. Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos habitar en la presencia de Dios. Cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios, estamos a salvo. Aunque nuestras circunstancias sean adversas, el Señor guarda nuestra integridad y suple nuestras necesidades. O sea, he ahí la importancia de decidir habitar bajo la presencia de Dios. Y también decía que el salmista aquí dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Tanto el tabernáculo de reunión como el monte de Jehová son un simbolismo de la presencia de Dios. Por eso el salmista aquí resalta
esta parte. David sabía que el tabernáculo de reunión era el lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios. Y por lo tanto, este salmo nos da a entender que David anhelaba estar en la presencia de Dios. Él deseaba caminar cercano a Dios. Él deseaba ser compañero de Dios. Y que por lo tanto eso solamente se va a lograr cuando nosotros tengamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida alineadas a la voluntad de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. David entendía perfectamente a Dios. Por eso él cantaba este salmo con tanta seguridad y decía, ¿quién más podrá habitar? ¿Quién más podrá venir a la presencia de Dios? ¿Quién más será capaz? Pero el Señor aquí nos enlista una serie de características éticas, ¿qué quiere decir? De comportamiento que debemos de tener en cuenta cuando nosotros invitamos a Dios a nuestra vida y que le decimos, Señor, quiero que tu presencia esté en mi casa, quiero que tu presencia esté en mi vida. ¿Está bien? Tú deseas que el Señor te visite, pero también ten en cuenta que el Señor pide ciertas características. No cualquier persona, hermano, es digna de que el Señor visite su casa, visite su hogar, visite su vida, visite su trabajo, porque solamente gente íntegra es la única que Dios puede decir, con él sí, porque ahorita vamos a ver cuántas cualidades hay. Entonces, ¿quién morará en el monte santo? ¿Quién podrá vivir como un ciudadano en su monte santo, disfrutando de su hospitalidad? ¿Quién podrá morar en la misma presencia de Dios? Entonces, vamos a ver 10 requisitos de manera rápida. El primero habla de nuestro carácter interno y lo podemos ver en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El primero aquí es, en esta porción del versículo 2, el que anda en integridad. Y creo que de integridad hemos venido hablando desde la semana pasada. La hermana Lady también nos hablaba que tenemos que tener un servicio íntegro delante de Dios. Y ella nos comentaba un concepto, que ser íntegro es estar hechos de una sola pieza. Esto habla, hermano, de nuestra conducta de vida. Vamos a primera de Juan 1:6. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. No, creo que estoy mal yo. Voy a buscar. El 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, y yo creo que aquí más de uno ha expresado que es cristiano, y al decir que es cristiano, quiere decir que nuestra conducta es un reflejo de tal. Y si mi reflejo de mi conducta no es la que yo tendría que demostrar, yo tengo que con mi vida demostrar que ando en luz. Y si no lo hago, entonces ¿qué soy? Soy un mentiroso. Y por lo tanto, doy a entender que yo no tengo ninguna comunión con Dios. Por eso nosotros no debemos de vivir una vida doble, ni de practicar cosas a espaldas o pensar que a lo mejor nadie nos ve y que por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Y lamentablemente hay muchas doctrinas mal infundadas que han llevado a la iglesia a la apostasía precisamente por hacerles creer que podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero la integridad es algo que Dios valora. Por eso es importante que nuestra conducta de vida sea los de hijos de luz. Si Él nos sacó de las tinieblas, si Él nos llamó a su luz admirable, si Él nos permitió caminar con Él, nuestra respuesta es que deberíamos ser íntegros entonces.
porque entonces ¿qué caso tiene que Dios me haya sacado de las tinieblas y voy a regresar a las mismas? No tiene ningún sentido. Otro concepto que se tiene de íntegro es el que está sin tacha, moralmente sin tacha. Es completo, de gran testimonio, de un testimonio vivible. Entonces tenemos una gran responsabilidad, hermano, al decir que queremos ser íntegros delante de Dios, es no nada más decirlo, sino vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Pues a través de la palabra de Dios. Cantábamos hace rato que la palabra de Dios es fiel y es la única que nos puede convertir nuestro corazón. La segunda dice hacer justicia. Versículo 2 de Salmo 15, hacer justicia. Esto habla del carácter interno, externo. Si yo soy una persona íntegra, por lo tanto mis actitudes van a ser distintas. Hacer justicia es aquel que no es corrupto, aquel que es recto, aquel que es derecho, porque tenemos entendido que la justicia es un atributo de Dios. Y si nosotros cantamos a un Dios justo, pues nosotros también debemos de parecernos a ese Dios justo. Acciones justas, acciones rectas delante del Señor. Y también aquí hay un punto que a mí en lo personal me llamó la atención. Esto también habla de aquel que pone en práctica lo que sabe de teoría. Entonces, eso también le marca justicia. Si yo sé que yo debo de perdonar a mi ofensor, que yo debo de caminar con Dios, que debo de orar, que debo de leer la Biblia, pues lo debo de hacer. No nada más es tenerlo en mente, porque yo creo que sabemos muchos pasajes bíblicos, pero hay que analizar cuántos de esos hemos puesto en práctica. Y eso es también ser justo. La tercera característica que marca, dice, el que habla verdad. Ahí en el versículo 2 mismo dice, y habla verdad en su corazón. Esto habla también de nuestros pensamientos. Vamos a Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está aquí Jesús discutiendo con los fariseos acerca de la blasfemia del Espíritu Santo y demás. Pero en este caso él demanda, ¿no? Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis decir o hablar lo bueno cuando en realidad pues su corazón tiene pecado, tiene putrefacción? Eso no puede ser delante de Dios. Si nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, nosotros debemos de tener pensamientos o un corazón limpio delante de nuestro Señor. Y también aquí es algo que me llamó la atención en un comentario que también leí. El que habla verdad no nada más se enfoca a que a lo mejor usted y yo digamos la verdad o hablemos con verdad, porque eso también aplica hasta lo que cantamos, hermano. Tenemos que cantar la verdad. ¿Cuántas veces hemos venido? Porque todos hemos tenido a lo mejor circunstancias complicadas en la vida, o que nos hacen enojar los hijos, o que en el trabajo no se dan las cosas, y venimos a la casa de Dios, hermano, con un corazón bien distante. Ay, es que el jefe me las va a pagar, ¿no? Es que, ese niño al rato que llegue me las va a pagar y lo voy a enalillar. Y aquí cantando, me basta tu palabra. Entonces, no queremos caer en lo que decía el Señor, que mi corazón, mi pueblo me alaba de labios, porque su corazón está, pero si bien distante. Entonces, si también vamos a hablar la verdad, hermano, hay que cantar la verdad, hay que venir con un corazón dispuesto a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor merece nuestra adoración. Él merece toda la gloria y toda la exaltación. Entonces no podemos venir con un corazón ocupado en el mundo y venir a cantar tal vez cosas que yo no siento, porque no es que no las sienta, es que Dios escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón y ve cuáles son las intenciones con las cuales venimos a cantarle. Entonces, el que habla verdad, esto es duro, hermano, porque yo creo que todos
hemos venido así, ¿no? Más con esto de la pandemia, pero debemos de recordar que debemos de cantar hasta con entendimiento, y eso es cantar la verdad. 4. El que no calumnia con su lengua. Y bueno, esto también ya habíamos hablado en sermones anteriores, tuvimos un estudio de esto, y yo creo que el Señor lo vuelve a remarcar por alguna circunstancia. El que no calumnia con su lengua. Ya la pastora nos daba una enseñanza que calumniar es hacer una acusación falsa, desprestigiar a alguien. Una persona que se acerca a buscar o que está llena del Espíritu Santo no busca calumniar, ¿verdad? No busca dañar la reputación de alguien más, no busca entrar en controversias. Una persona llena del Espíritu Santo viene a buscar reconciliación. Ya la hermana Caro nos hablaba de esto el martes. Entonces, vamos ahí a Proverbios 17:27. Dice 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y ahí podemos ver que a lo mejor de ahí salió la frase, no, ahórrate tus palabras. Sí, ahórrese sus palabras y no son para edificar, por favor. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. O sea, no se deje llevar por sus emociones. Y creo que la hermana Caro fue muy vasta el día martes en este punto. Que debemos de saber cómo acercarnos al hermano, cómo orar previo para que podamos extender una palabra de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo escuché, no de acuerdo a lo que me dijeron, no de acuerdo a lo que yo vi, porque el corazón es engañoso. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que si yo he decidido habitar en la presencia de Dios, pues mi lengua se debe de refrenar. Quinto punto, quien no hace mal a su prójimo. Y diríamos, pues es que aquí todos somos cristianos, nadie le hace mal a nadie. Y aquí entra una pregunta, ¿no? Dice el que no hace mal a su prójimo, pero también ¿qué estamos haciendo nosotros por ayudar a los demás? ¿Qué estamos haciendo nosotros por acercarnos a lo mejor al hermano que está tibio? ¿O qué estamos haciendo por acercarnos a la gente necesitada? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un creyente también lleno del Espíritu Santo busca no causar dificultades a los demás. Esto nos lleva a que nosotros debemos de poner en práctica la piedad. Mateo 5:44, y es que el no hace mal a su prójimo no es nada más a mi vecino o a mi familiar, es hasta a los enemigos mismos. Mateo 5:44. Una porción tomada del Sermón del Monte. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces Jesús lleva más allá. Jesús dice, no es nada más, o sea, qué chiste tus amigos y tu familia porque los quieres mucho, pero a ver, hazlo con un enemigo, hazlo con el que te lastimó, hazlo con el que te dijo de cosas, hazlo con el que te golpeó, hazlo con alguien que realmente te haya causado un daño tan grande que digas, por ese mismo también yo tengo que orar, yo también tengo que pedir, necesito también poner esa palabra en práctica. No hace mal a su prójimo, no es nada más a los conocidos, sino hasta a los desconocidos y hasta a los enemigos. Jesús fue más para allá. Entonces, por eso es aquí un punto donde nosotros tendremos que poner en práctica la piedad. El sexto punto dice, no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuántas veces, hermano? Porque pues lamentablemente se ha dado
que escuchamos el mal comentario de un hermano y sabemos que ese comentario está mal y nos hemos callado la boca por no crear más conflicto. Pasa a veces que a lo mejor hablan mal del vecino de enfrente y el vecino de enfrente a lo mejor uno lo conoce y dice, pues es que el señor es trabajador, el señor yo no veo que haga mal a nadie. Y llega una vecina y me dice, ay, ¿te fijaste que el vecino de enfrente es esto y esto y esto y esto y esto? Y uno se queda así, ay, ¿cómo es posible? ¿No? O aquí mismo, ay, ¿te fijaste que el hermano esto y esto y esto? Pero pues el hermano se ve bien buena gente, yo no creo que sea así. Y uno se queda pensando, hermano, y sabe a lo mejor que están hablando contra un líder, contra alguien de la alabanza, contra un ujier, contra... Hermano, y a lo mejor conocemos al líder y sabemos que no es cierto lo que están diciendo. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos callados. Y aquí dice, no admite reproche alguno contra su vecino. O sea, alguien que no acepta la información que desacredite a los demás. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo sé que esa persona es íntegra, que delante de Dios es íntegra, yo debo de responder por esa persona. Así debe ser, porque eso demuestra fidelidad. Eso demuestra que la persona que está siendo atacada, pues simple y sencillamente es un ataque, son palabras, y que por lo tanto nosotros debemos de cuidarnos entre nosotros mismos. Entonces no hay que admitir, hermanos, si en alguna ocasión usted escucha que hablan mal de X persona, a lo mejor de un hermano que no es de la congregación, pero que sí es de otra congregación, o de su vecino, o de su familiar, y usted sabe que no es cierto, la palabra de Dios aquí nos dice que debemos de defender esa dignidad, hermano. Proverbios 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de escuchar un chisme, pues mejor lo paramos, ¿no? Nos callamos y mejor oramos y mejor buscamos la manera de ver si lo que llegó a nuestros oídos es cierto. Porque de no ser cierto, pues ya hay una calumnia, hermano. Y las calumnias, pues nos alejan de habitar en la presencia de Dios. Séptimo punto, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y a mí este punto me causó un poquito de confusión al inicio porque yo no entendía qué quería decir. Pero buscándole y estudiando, ¿cuántas veces o el día de hoy podríamos decir que seguimos teniendo amistades del mundo? Podríamos decir que seguimos dándole como la preferencia a nuestros compadres y al amigo del trabajo y al amigo de la calle y al amigo de las verduras y al amigo de la tortillería, porque son bien cuates y son bien a todo dar. Pero en la iglesia no, porque todos son unos hipócritas y pues así como dicen una cosa, dicen otra. Y no, yo es que en la iglesia yo no me hallo, porque no es mi ambiente. Pues si no es tu ambiente es porque no eres hijo de Dios, simple y sencillamente. ¿Por qué, hermano? Yo en lo personal les voy a confesar algo. A mí, antes de todo esto, si me llegaban a invitar a una fiesta o así del mundo, yo decía no, porque cuando yo estaba en el mundo e iba a las fiestas, aún así mal como yo estaba, yo no me sentía en mi ambiente. Yo decía, no, es que yo no soy de aquí. Entonces, por eso cuando uno es hijo de Dios, no se halla en esos ambientes, ni se halla con esas amistades, ni se halla con esa gente. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos gente conocida que nos irrita, ¿no? El hecho de que sea un chismoso me irrita, el hecho de que sea maldiciente a mí me molesta, el hecho de que tenga o que esté fumando marihuana a mí me irrita, y no porque yo lo odie, sino porque si estamos viendo que Dios es santo, pues yo no tengo nada que ver con esa gente, simple y sencillamente no es la gente con la que yo debería de estar. Por eso dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, no podemos y no debemos aprobar el estilo de vida de esa gente, no porque seamos santos y superiores, sino porque también debemos de guardar la santidad de Dios.
Ujú. Si yo camino en rectitud y camino en integridad, pues es lógico o con un razonamiento espiritual que yo con esa gente no le voy a probar ni el estilo de vida ni la forma en la que se conduce, porque mi camino es otro. Yo camino bajo la voluntad de Dios y bajo lo que la palabra a mí me dice que yo tenga que hacer. Pero, además de que aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, ahí viene una segunda parte. Me fui muy acá. Esa persona también va a buscar estar en comunión con gente que busca a Dios. Uh-huh. Dice, aquel a cuyos ojos él es vil, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Uh-huh. Honor a quien honor merece, hermano. Y vamos a Proverbios 13:20 para que nos quede un poquito más claro este punto. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿qué creen que le pasa? Pues será quebrantado. Uh-huh. Entonces esto nos habla acerca de, pues, con quién nos estamos juntando, ¿no? Si hallamos buena amistad en nuestros hermanos de la congregación, que eso es lo que debería ser, porque la palabra de Dios me lo está confirmando, que mis amistades tienen que ser la gente que también busca de Dios, la gente que también está en comunión con Dios, porque esa gente a mí me va a arrastrar a buscar a Dios y me va a animar cuando yo esté triste y me va a animar cuando yo tenga enfermedad y va a orar por mí en las circunstancias, porque esa es una verdadera amistad. Ajá. Pero si yo me sigo juntando con la gente de afuera y que ya no vayas al templo porque mira, nada más te lavan el cerebro y pareces santo, y, o sea, no son pues amistades que un hijo de Dios debería de tener, y ese tipo de estilo de vida pues deberíamos de reprobarlo nosotros. Ajá. Dice el versículo 8, el punto 8, perdón, dice, el que aún jurando en daño es suyo, no por eso cambia. Les voy a leer cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, bueno, con respecto al punto anterior, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Y esto también nos habla de que debemos de mantener nuestras promesas o lo que prometemos aunque las circunstancias sean adversas. Supongamos que usted tiene un negocio y que de repente le ofrece a un cliente su producto y ¿sabes qué? Cuesta 50 pesos. Ah, muy bien, mira, pero ¿sabes qué? Lo vi en otro lado más barato. Pero ese es el precio que yo te estoy presentando. Bueno, déjame ver. Y va y bueno, ¿es lo menos? Pues sí, lo encontraste más barato. No, es que allá me lo dieron más caro. No, pues no. Aquí podremos tener un ejemplo en Josué con los gabaonitas. Se hizo una promesa que no se pudo romper, a pesar de que los gabaonitas fueron unos mentirosos. ¿Y qué dijo Josué? La ley, hicimos un pacto y pues ni modo. No te puedo matar, pero sí te puedo poner a cargar leña, a cargar agua. Entonces, cuando nosotros prometemos algo que a lo mejor pues por las circunstancias o por lo que sea se nos revierte y salimos perjudicados, tenemos que mantener nuestra palabra. Ajá. Entonces, este tipo de personas son las que se describen en este salmo. Dice, nosotros debemos de ser una persona de honor, una persona en la que se puede confiar. Es como en mi caso, que por ejemplo digan, ay, es que ella cobra a 50 pesos la consulta, no puede ser. Y yo llego a una casa y le digo, no, ya es que ya son 80. Es que mis pasajes y es el perro que me correteó. Ay, pero usted me dijo que 50, no, sí, pero pues son 80. O sea, debemos de mantener, o sea, en ese sentido debemos de mantener nuestra palabra. Ajá. Si yo digo una cosa, se debe de hacer así, aunque a mí me perjudique el otro.
Es como decir, pues voy a dar una consulta en Ixtapaluca, por ejemplo, y le dije un precio, ¿no? Se te cobro 100 pesos, ¿no? Y resulta que en ese lapso era una consulta COVID, que meritaba prueba, que meritaba consulta. Újole, pues la consulta ya se me salió de las manos, ¿no? Bueno, es un decir. Ni modo que le diga al paciente, ¿sabe que le dije 100 pesos, pero son 1000? Porque ¿qué cree que la prueba la doy en 600? O sea, es mantener el honor, hermano. Si usted dice una cosa, así se debe de quedar, así se debe de continuar en esa línea y no sacarle provecho al asunto. Que eso va muy ligado con el siguiente punto. Entonces, si usted hace una promesa, si usted en su trabajo tiene un estándar de precios o de lo que sea, debe ser respetuoso con ello, porque ello lo va a hacer una persona de honor, de palabra, cosa que no se tiene el día de hoy. Decimos, no, pues es que esa persona dijo una cosa y ya dijo otra, ¿no? O decimos que vamos a venir al templo y a la mera hora ni llegamos, como por ejemplo puede ser. Entonces debemos de ser cristianos de honor, cristianos de palabra, porque eso nos va a acercar a la presencia de Dios. Podemos habitar en la presencia de Dios, ya como que estamos dudando, ¿no? Híjole, yo creo que ya no, ya todos estos requisitos que pide el Señor son muchos. Dice, quien su dinero no dio a usura. Y aquí dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no le vamos a ir a pagar al COP ni al Electra? Porque aquí dice. No, hermano. Nos habla de que, bueno, se toma mucho a que los que prestan dinero, ¿no? Pero también esto quiere decir que no debemos de sacar, pues, provecho de la necesidad de la gente. No debemos de abusar de la gente aún en necesidad. Si usted siente la necesidad de apoyar a alguien económicamente, hágalo. Pero también si usted tiene esa necesidad de que alguien le apoye, pues no vamos a sacar provecho del asunto. Debemos de honrar a Dios también con nuestros bienes, con nuestro dinero. Debemos de saber usarlo adecuadamente. Y recordemos que el pueblo de Israel tenía una regla respecto a esto. En Éxodo 22-25. Dice Éxodo 22-25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el obrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Entonces, pues hablando de a lo mejor no nada más de dinero, ¿no? O sea, de las circunstancias, no se debe de abusar de la gente. Tendremos que evitar caer en la avaricia o en la codicia. Y todos estos puntos, antes de tocar el último, hacen una referencia también a los 10 mandamientos. Cada uno de ellos tiene una conexión con un mandamiento. A eso se lo dejo de tarea para que lo busquen. Bueno, el 10, ni contra el inocente admitió cohecho. Dice, y no acepta sobornos para mentir acerca de un inocente. O sea que nosotros no debemos de aceptar sobornos para mentir acerca de un inocente. Este punto dice que el que no corrompe su conducta. Y no nada más, a lo mejor un soborno económico, ¿no? Un chantaje emocional por ahí. Son esos puntos, hermanos, muy delicados donde todo eso lo debemos de cuidar. No debemos de aceptar sobornos de ningún tipo, ni físicos ni emocionales, para mentir en contra de alguien. Bueno, estas cualidades son 10. Dice, nos llevan, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues a formar un carácter. Porque nosotros, yo creo que todos tenemos el deseo de agradar a Dios. Si yo les pregunto, ¿quién quiere agradar a Dios? Todos, amén. El punto es, ¿cómo lo vas a hacer? Porque no es nada más de palabra, hermano, porque de palabra yo creo que hemos prometido muchas cosas y habrá que ver cuántas de esas palabras hemos cumplido a Dios.
La cuestión es que en tu vida cotidiana tú puedas ser capaz de aplicar esta palabra. Y eso, a la larga, te va a formar un carácter piadoso. Vamos a ser capaces de vivir sometidos bajo la autoridad de Dios. Pero, si usted me pregunta si hay un cristiano que ponga en práctica todo esto y todo le vaya, y que todos los 10 puntos los cumpla, pues solamente el Señor Jesucristo. Porque todos tenemos errores, hermano. Todavía batallamos con nuestro carácter, todavía batallamos a lo mejor con algún espíritu de codicia o de avaricia, todavía batallamos con nuestra lengua, todavía batallamos con las falsas promesas que decimos decir y no cumplimos. Todos tenemos un punto débil, hermano, y es nuestra labor escudriñar la palabra para que el Señor nos diga dónde. O igual venir, a lo mejor usted en algún mensaje del domingo o del martes o del viernes va a encontrar ahí su punto débil. Pero la cuestión es que uno venga con un corazón dispuesto y que cuando uno escudriñe la palabra también tenga un corazón dispuesto, porque no nada más es leer, es también hacer. Entonces, el que dice que esa gente permanecerá firme para siempre. El que no hace estas cosas, el que camina en integridad, el que guarda su lengua, va a permanecer firme. Todos estos puntos nos llevan a una sola palabra, que debemos de vivir en obediencia. Todo esto va a hacer que nuestra vida se evidencie a los demás y que digan, esa persona es obediente a Dios, porque esa persona hace lo que Dios ordena en su palabra. Y eso lo vamos a manifestar a través de nuestros hechos. Cuando usted tenga una situación de que escuchó un chisme y mejor se ahorre sus comentarios, decimos, ay, ya vamos progresando, poquito. Cuando usted escuche a alguien hablar mal, dentro o fuera de la congregación, y diga, estás mal porque yo conozco a esa persona y no es así, vamos avanzando poco a poco. Cuando hacemos a lo mejor promesas a Dios y las cumplimos, vamos avanzando poco a poco. Cuando somos capaces de vivir una vida íntegra, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que ya no se nos sale tanto el diablo y que dice, ay sí, ya creo que tengo un cuarto de pie más en la iglesia, porque el otro estaba medio en el mundo y ahora ya tengo menos. Vamos avanzando porque Dios es el que nos ayuda. Vamos a 1 de Juan 2:17. Y vamos a finalizar con este versículo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos de buscar a partir del día de hoy? Bueno, siempre, yo creo que nuestro deseo es vivir una vida consagrada. Que nuestra meta sea agradar siempre a Dios, hermano, porque mire, a veces buscamos agradar al hombre, ¿no? Y ay, ¿qué pensará la pastora de cómo predico? Y quiero que mis atributos y mis cualidades brillen en la iglesia. No se trata de mí, se trata de Dios. Y si nuestra meta es agradar a Dios, debemos hacer su voluntad. Y nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos sostiene, nos sostiene de pie. Aquel que hace estas cosas permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo hoy? Si deseamos buscar la presencia de Dios y habitar en ella, sabemos cuáles son las bendiciones de habitar en la presencia de Dios. No nos va a faltar nada, no nada más física, sino espiritualmente también. Vamos a estar al abrigo de Dios, al amparo de Dios. Si yo quiero eso, yo debo de vivir una vida íntegra. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces yo le dejo esta palabra, hermano, para reflexión. Es una palabra pesada. Yo cuando la primera vez que la escudriñé dije, no, me falta mucho. Pero el Señor sabe nuestras debilidades, hermano, y Él nos fortalece y nos marca, ¿sabes qué? Aquí estás mal. Pero debemos de hacer un compromiso de seguir buscando a Dios.
Solamente la comunión con Dios nos va a hacer salir de esas circunstancias. Solamente la lectura de la palabra nos va a limpiar y nos va a señalar cuáles son nuestros errores, y que seamos humildes para poder escuchar la voz de Dios y obedecerla. Busquemos en todo momento habitar en la presencia de Dios, así como le cantábamos. Incline su rostro, o si se gusta poner de pie.